Esta semana, el estudio de lección para mañana, sábado 24 de julio, es el costo del descanso. Y cuando hablamos costo, bueno, costo generalmente tiene algo que compramos, pero hay un costo en todo esto. ¿Tiene costo el descanso? Y nosotros sabemos que sí. Y el costo es diferente de acuerdo al descanso del que estemos hablando. Pero una parte del costo del verdadero descanso ya fue pagado por Jesús. Pero hay otra parte que hay que pagar. Pero veamos qué es lo que pagó Jesús. O sea, Jesús pagó el costo de nuestra redención de la esclavitud del pecado, el cual Él pagó con su sangre, muriendo fuera de la casa de Dios, tomando nuestro lugar en el antitipo del atrio del templo, porque simbólicamente el lugar donde murió es en el altar que está en el atrio, fuera del templo, fuera de la carpa de la casa de Dios, en el lugar donde estaban los gentiles, como Jesús anuncia en Apocalipsis 11, que los gentiles se habrían apoderado del atrio, el lugar donde estábamos nosotros, y debíamos morir ahí, donde tienen que morir los pecadores. Jesús murió como pecador, para que los que estábamos en el atrio, afuera del templo de Dios, en el reino del príncipe de este mundo, porque eso es lo que simboliza el atrio, pudiéramos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, ser vestidos de ropas blancas, del manto de su justicia, y entrar a la casa de Dios, al lugar del santuario de Dios, tomando el lugar de Jesús como hijos de Dios, como sus hermanos. Por eso, justamente, el Evangelio cuenta que Jesús es nuestra justicia, Cristo es nuestra justicia. Es la justicia de ¿quién? De sus hermanos, porque Él murió para que nosotros, sus hermanos, pudiéramos vivir. Y Él es nuestra justicia. Entonces, Él pagó ese costo, el costo de nuestra redención de la esclavitud del pecado. Pero no solo eso, pagó el costo de la paga de todos los pecados perdonados por Dios y trasladados al santuario, porque Dios había empezado a perdonar a sus hijos desde Adán y Eva, cuando los vistió de la piel del cordero, porque Él sacrificó 2 corderitos y confesó como padre de ellos sus pecados en ellos. Y a partir de ese momento empezó a cargar todos los pecados perdonados en su santuario. Y ahí están nuestros pecados conscientes, nuestros pecados de ignorancia, todos van a estar ahí, de los hijos de Dios, de los que confiesan sus pecados, y después de los pecados de ignorancia de los vencedores. Porque Jesús es el macho cabrío, justamente es el antitipo del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, y con cuya sangre el santuario es purificado en el día de la expiación. Porque Dios carga nuestros pecados hasta que pague después esos pecados. Pero por esos pecados paga en el día del juicio a Dios y a los santos del Altísimo. Por eso, Él es la justicia de Dios, o sea, Jesús es la justicia de Dios, no solamente nuestra justicia, por la cual Dios puede ser declarado justo en su juicio, ya que su perdón a los pecadores, justamente, tiene que ser declarado justo, y Él tiene que pagar la deuda asumida, como le indica David en su oración de confesión de sus pecados y pedido de perdón a Dios. Fíjense, en Salmo 51, del 1 al 5, leemos: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y por qué David oraba, como lo estudiamos esta semana? Porque él había pecado. Había codiciado a la mujer de su prójimo, de su amigo, porque Urías era uno de los 40 valientes que había estado con él, y era parte de su ejército, y se había acostado con su mujer, la había embarazado, después había querido engañar a Urías para que se acueste con su mujer y crea que era hijo de él, y como Urías no se acostó con su mujer, mandó a matarlo. Y ahora David, después que fue puesto frente a su pecado, se arrepiente y ora a Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y confiesa que es malvado, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahora, le está orando a Dios y le pide que lo limpie. ¿Por qué? Porque él cumple con la condición establecida en la ley. Se arrepintió y confiesa y reconoce su pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y por qué dice David que lo confiesa? Para que seas reconocido justo en tu palabra. Porque Dios no puede perdonar al que no se arrepiente, al malvado, y tenido puro en tu juicio. Entonces, Dios tiene que perdonar cumpliendo la ley, siendo justo, para ser tenido por justo y puro en su juicio, ¿no? Porque Dios va a ser juzgado. Porque si Dios nos justifica, cuando haya que pagar, ¿quién tiene que pagar? El que nos justificó. Ahora, ¿pero cómo paga? Con la sangre de su cordero, pero si no, no puede pagar. Y en ese tiempo, como lo explicó en Isaías 43, cuando un israelita iba al santuario, como ahora también, cuando vamos a él y confesamos nuestros pecados y él nos perdona, ¿qué pasaba? Le dice a su pueblo, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Y es lo mismo que decir, Jesús no murió para mí. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, la muerte de Jesús no me honró a mí. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Sino, ¿qué pasó? Cuando viniste al santuario a pedir perdón, pusiste sobre mí la carga de tus pecados. O sea, yo te perdono y cargo tu pecado. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, pero Dios había perdonado y ahora ¿qué hacía con esos pecados? Tenía que pagar. Y si no tenía con qué pagar, ¿cómo podía ser declarado justo? Entonces, por eso Jesús es su justicia, el Cordero de Dios es su justicia. Como leemos en Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. ¿Y cómo podía ser santificado? Necesitaba un cordero. ¿Y dónde había un cordero? Él tenía que hacerse hombre, como anuncia la profecía. Dios se hizo hombre, ¿no? Como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno, es el príncipe de paz. Y en Levítico 16, del 8 al 9 leemos, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, por Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, que es un símbolo de Jesús, y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién? El macho cabrío que representa a Jehová, porque Jesús es Jehová hecho hombre. Y él murió, ¿para qué? Para pagar por nuestros pecados, para redimirnos, para liberarnos y también para pagar por la deuda que había contraído perdonando a su pueblo. Ahora, ese es el costo que ya fue pagado, pero hay otro costo. Y ese costo es importante entenderlo, ¿no? Y hay algo importante que debemos entender primero. Que el costo de nuestra redención ya ha sido pagado no implica que nosotros ya hayamos sido justificados de nuestros pecados. Ahora, como dice Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero si no, no. O sea, que Jesús haya muerto y nos haya redimido, no implica que nosotros ya hayamos sido justificados de nuestros pecados, ni liberados de la esclavitud del pecado, ni que hayamos alcanzado el verdadero descanso prometido. Solo implica que somos libres para elegir ser liberados de la esclavitud del pecado y entrar en el descanso prometido, porque el precio de nuestra redención fue pagado. ¿Y qué significa eso? Tenemos libertad para elegir. ¿Qué más se necesita para que nosotros podamos entrar en el reposo prometido? Necesitamos oír y creer al verdadero evangelio. Porque por más que Jesús sea pagado, si alguien no oye y cree al evangelio, hay un problema ahí. Porque si no obedece al evangelio, Dios no lo puede salvar. Tenemos que oír y creer al verdadero evangelio, al evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, el evangelio que tendría el primer ángel. Porque esto es lo que se perdió y habría recuperado el primer ángel, justamente. Y lo tendría después de haberlo recuperado, después de que nosotros hiciéramos y cumpliéramos el primer trabajo que Dios nos dio. Y habiendo creído al verdadero evangelio por fe,
debemos decidir hacer varias cosas. Nuestra fe debe obrar. Debemos obedecer al Evangelio, ¿no? Y eso es lo necesario para entrar. Tenemos que obedecer. ¿Y qué significa obedecer? Debemos salir del lugar en el que estamos. Dejar de lado nuestros viejos caminos. Lavar nuestras ropas en la sangre del Santo, del verdadero Cordero de Dios. Y, vestidos del manto de su justicia, entrar en el reino de Dios, en el lugar de su santuario, para poder descansar de nuestras viejas obras y de nuestros viejos caminos, de nuestra esclavitud del pecado, mientras estábamos en el atrio, y tomados de la mano de Dios, empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo? Siguiendo las pisadas de Jesús, mientras Dios nos transforma a imagen de Jesús, porque ese es el verdadero evangelio. Ahora, pero entrar es decisión nuestra, ¿no? Y para entrar tenemos que decidir dejar las otras cosas. Y ese es el costo que tenemos que pagar. Y el que lo decide somos nosotros. Como leemos en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque la iglesia, eclesia significa los llamados a salir fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. Para entrar al reino de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, en el que entra el reposo de Dios, y Dios viene a morar en él, ¿es para qué? Para transformarlo a imagen de Jesús, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, como dice la profecía, para que Jesús vea linaje. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, porque Dios nos perdona los pecados. Jesús intercede por nosotros, y a los que justificó, estos también glorificó, porque esa es la obra que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia primitiva, glorificándolos, para que su gloria, su carácter, sea visto sobre ellos. Y justamente este es el costo que nosotros, los llamados a salir fuera de este mundo, debemos decidir pagar. Debemos querer dejar de amar este mundo. Ahora, si en nuestro corazón está el amor a este mundo, no puede dejar de estar. Pero lo que nosotros debemos querer, que deje de estar. Debemos querer que haya otra cosa escrita. Y debemos pedírselo a Dios. Debemos querer dejar de amar a este mundo y a las cosas de este mundo. Debemos querer dejar de amar la maldad, el pecado y las cosas que nos esclavizan. Debemos querer dejarlas de lado y salir del mundo, ¿no? Como cuando Abraham salió de la tierra de los caldeos para ir a la tierra prometida y dejó todo. Y debemos desear amar a Dios y a las cosas que Dios nos ofrece. Debemos tener hambre y sed de justicia, justamente de su justicia, de andar en sus caminos, de su amor, de tener su ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder llegar a ser semejantes a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos tener el mismo deseo que tenía David, el expresado en el versículo de memoria. Y por supuesto, entonces seremos saciados. Entonces, ¿por qué Dios decía que David era conforme justamente a Él, a sus caminos? Y lo amaba David. Porque David era sincero y cuando se dio cuenta de todo esto, clamó a Dios. Y como David era profeta, Dios por medio de él usó esto para mostrarnos cuál es la promesa del nuevo pacto. ¿Y qué dijo David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quita todo lo que tengo adentro y ponga algo nuevo. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Esto es lo que Dios va a hacer en el que tiene hambre y sed de justicia. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿quién lo puede hacer? Nosotros no, pero Dios sí, porque esa es su promesa. No podemos hallar descanso ni entrar en el reposo prometido si seguimos amando a este mundo y a las cosas de este mundo. Si no queremos desprendernos de ellas, como el joven rico no quiso desprenderse de sus riquezas para seguir a Jesús. Y eso era lo que le faltaba para entrar en la vida, cuando él lo invitó diciéndole, ven y sígueme. Debemos querer seguir a Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, y por supuesto eso implica dejar lo otro. Como leemos en Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó
y le dijo, una cosa te falta. Ahora, no solamente anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Lo que te falta es seguirme. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Ahora, si los discípulos no tenían que vender lo que tenían, porque no tenían nada, entonces lo siguieron. Pero lo que les faltaba al joven rico, los discípulos lo tenían porque lo estaban siguiendo. Una cosa te falta, ven y sígueme. Y eso es lo importante, tomando tu cruz. ¿Por qué? Porque seguir mis pisadas, dice Jesús, tiene un costo. Y ese costo Jesús lo explicó. En Mateo 6:24 leemos, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, si alguien quiere las cosas del príncipe de este mundo, el poder o las riquezas que el príncipe le puede dar, no puede servir a Dios, porque va a estar preocupado, su corazón va a estar atado a las cosas de este mundo. Su amor va a ser por las cosas de este mundo, por el mundo y las cosas del mundo, y no por Dios, no por sus hermanos. Por eso, Juan en 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, todavía sigue en el mundo, no salió del mundo. Y ese es el costo del descanso. Ahora, pero tenemos que valorar más lo que Dios nos va a dar que las cosas del mundo. Dejar de amar este mundo y las cosas de este mundo y apartarnos de ellas, sabiendo que el mundo nos va a aborrecer por hacerlo, es una decisión que debemos tomar nosotros y debemos pedirle a Dios que ponga ese deseo dentro de nosotros, en lugar de los malos deseos de nuestro corazón, en lugar del mal tesoro en nuestro corazón, como se lo pidió David. ¿Y qué dijo Jesús? Ahora, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, ese es el costo que pagó la iglesia primitiva, porque fue perseguida por 1260 años. Y ese es el costo que va a volver a pagar la iglesia triunfante en el tiempo del fin y los siervos fieles a Dios en este tiempo. Entonces, el que esté dispuesto a pagar este costo y conozca el Evangelio del Reino de Dios, si estamos dispuestos, entraremos en su reposo, hallaremos el verdadero descanso. Fíjese, porque los que habían entrado en el reposo de Dios eran perseguidos. ¿Pero de qué habían reposado? Justamente de la maldad, de ser esclavos del pecado. Y ahora eran hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos impide hallar el verdadero descanso? Porque uno se pregunta, ¿el ángel de la Odisea halló el descanso verdadero? ¿Entró en el reposo de Dios? Y la respuesta es clara, no. ¿Por qué? Es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Ahora, el que fue vestido del manto de la justicia de Cristo y entró en el reposo de Dios, no está desnudo. ¿Qué pasa con el ángel de la Odisea? Está fuera del templo de Dios, fuera de la casa de Dios. ¿Dónde? En el atrio. Y fíjense que esto es importante porque estamos en medio de un conflicto y el que está peleando contra nosotros sabe lo que tiene que hacer. Satanás sabe que el tesoro que tenemos en nuestros corazones proviene de quién, de él, porque él lo creó. Y desea impedir que hallemos el verdadero descanso y descansemos de nuestras malas obras, de ser árboles malos, de sacar cosas malas del mal tesoro de nuestros corazones, para que Dios escriba su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones y lleguemos a ser hijos de Dios y hermanos de Jesús, árboles buenos que dan frutos buenos, hombres buenos que sacan buenas cosas del buen tesoro de sus corazones. Satanás sabe que si no oímos, creemos y obedecemos a la verdad, si no oímos y tenemos fe en la verdad, Dios no puede cumplir en nosotros sus promesas. Ahora, fíjense, vamos a leer un poco a Pablo. Romanos 1, 16 al 17. Pablo empieza con estas palabras dirigiéndose a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, pero para creer tengo que oír, y para oír tengo que oír la palabra de Dios. Porque el Evangelio
Si yo no creo, no me puede salvar. Es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? El Cordero de Dios. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y en Romanos 2, 12 al 13, Pablo agrega, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora, si alguien no conoce la ley de la gracia, por la que puede ser justificado y perdonado, no va a vivir. Y esto puede parecer duro, pero es así. Es voluntaria la salvación. Jesús pagó por todos nosotros. Por eso los miembros de la iglesia primitiva estaban preocupados por predicar el evangelio para salvar. Porque todos los que sin ley han pecado, sin conocer la ley de la gracia, el camino de salvación, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿De qué ley está hablando? Fíjense, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, si yo necesito ser justificado, ¿por qué? Porque violé la ley moral. Entonces, para llegar a ser justificado, ¿qué tengo que hacer? Guardar otra ley. ¿Cuál es? La ley de la gracia, lo que establece Dios para poder perdonarnos. Y Él tiene que cumplir también. No solo los oidores de la ley de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de la gracia serán justificados. ¿De qué? De sus pecados. Por eso es importante que se predique el Evangelio, ¿no? Porque todos sin conocer la ley y la gracia, está hablando Pablo del Evangelio, han pecado, sin justamente ley también perecerán. Y en Romanos 10, 12 al 17 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque, citando Joel 2:32, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué tienen que hacer para ser salvos? Conocer al único Dios verdadero, el que los puede salvar, e invocarlo a Él. Jehová tiene que ser el Dios de ellos. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo pues invocarán? ¿A quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán? En aquel que no han oído. ¿Y cómo irán sin haber que les predique? Entonces, ¿cómo pueden ser salvos? Tienen que invocar el nombre de Jehová, tienen que obedecer al Evangelio, pero para eso tienen que oír. Y tiene que haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados a ejercer el ministerio de la reconciliación, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? Porque el que obedece al Evangelio y cree y es salvo es enviado a predicar. Ahora, pero no todos obedecen, porque alguien puede oír, pero no obedecer, y puede creer y temblar como los demonios creen y tiemblan, pero no obedecer al Evangelio. El que obedece es el que tiene fe. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y termina diciendo Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, pero si alguien no oye, ¿puede tener fe? No. ¿Y puede vivir? No, porque justo por la fe vivirá. Dios tiene que ser justo. Y por eso es importante que nosotros entendamos el verdadero evangelio, podamos entrar justamente al descanso que Dios nos promete y ser salvos. Porque el ángel de Odisea no lo encontró. Por eso Satanás, el gran dragón escarlata y su mujer, la gran Babilonia, se esforzaron en extirpar de la tierra al pueblo que conocía a su Dios, declarando los herejes, y tenía la fe y el testimonio de Jesús, a los hermanos de Jesús, para callar sus testimonios y echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo ocurrió eso? En Pentecostés del año 31, cuando Dios estableció su reino entre los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús nos había redimido, por 40 días sembró el reino en el corazón de sus discípulos, y cuando ellos entendieron y estuvieron dispuestos a entrar, entraron en Pentecostés, cuando empezó el ministerio de Cristo. Y ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los que estuvieron dispuestos a pagar el costo de entrar al descanso de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, siguiendo las pisadas de Jesús. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A partir de cuándo? A partir de Pentecostés del año 31. ¿No? Y Roma empezó a perseguir a ese pueblo. Y lo persiguió durante su tiempo de pagana y después disfrazada de cristiana. ¿Y qué pasó? Justamente no solamente el dragón persiguió, sino la mujer del dragón con él, como leemos en Apocalipsis 17, del 4 al 6. Y me llevó en espíritu al desierto, dice Juan, y vi donde en el desierto, donde estaba la verdadera iglesia, a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sobre el gran dragón escarlata, llena de nombres y blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de la que le daría a ver a todas las naciones, porque esa es la inmundicia de su fornicación con el dragón. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y Juan vio el resultado de lo que pasó cuando el dragón y su mujer fueron detrás de la verdadera iglesia al desierto. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice, quedé asombrado con gran asombro. Y se asombró porque esto aún no había pasado y tenía que pasar. Y en Daniel, Dios lo había anunciado, y lo leemos en Daniel 8, 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Cuál es el ejército del cielo? El pueblo de Dios. El ejército, el reino de los cielos, los testigos de Dios, los mensajeros de Dios. Y parte de esa iglesia, las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo. ¿Y cuándo fue quitado el continuo? En el tiempo de la apostasía. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, al final de la persecución de 1260 años. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y qué pasó con la verdad? Se perdió el conocimiento de la verdad. Por eso, en el siguiente periodo a Tiatira, Jesús le dice al ángel que está en medio de Sardis, cautivo en medio de Babilonia, en medio de la iglesia romana, que tiene hombre que vive pero está muerto, no tiene vida, porque no conoce la verdad. Este hecho nos muestra cuál es el centro del conflicto que se desarrolla en medio del pueblo adventista, porque en este tiempo hay un conflicto y está enfocado, como Dios anunció, en la iglesia remanente. El centro del conflicto ahora es la iglesia adventista, no el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo que tiene que recuperar el conocimiento de la verdad. Y Satanás quiere impedir que las vírgenes sensatas, los adventistas que estarían dispuestos a pagar el costo de entrar en el verdadero reposo, puedan recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para que no se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y ellas empiecen a entrar por la puerta estrecha, recorran el camino angosto que lleva la vida y lleguen a la cima del monte Sión, reflejen plenamente la imagen de Jesús y reciban el sello de Dios, porque esa es la promesa de Dios al pueblo adventista y Satanás quiere impedirlo a toda costa. Pero no va a poder, como leemos en el conflicto de los siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá donde entre el pueblo del Señor, en medio del pueblo adventista, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque va a ser sembrada nuevamente la semilla del reino, la semilla de trigo, y Dios la va a hacer germinar. Pero, como Satanás no podría impedir que se cumpla la profecía, como Jesús lo anunció, se prepararía
introduciendo a sus siervos en el campo del padre familia, lobos vestidos de ovejas, que sembrarían la semilla de la cizaña en medio de la iglesia remanente e introducirían la comida y la bebida de los borrachos, lo que comen y ven los borrachos del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y lo haría para engañar a la mayoría de los miembros de la iglesia remanente, a muchos adventistas, e incluso, si fuera posible, a los escogidos, al antitipo de las vírgenes sensatas, a los pocos que buscarían y encontrarían la puerta estrecha y entrarían por ella al reino de Dios. Y esto tiene que cumplirse. La palabra profética más segura se tiene que cumplir. Y como leemos en Mateo 13, 24, 25, Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿y quién se dormiría? Las 10 vírgenes, porque todas cabecearían, cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas y se dormirían. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y qué pasaría? En ese campo germinarían juntos el trigo y la cizaña, cuando Dios lo permitiera. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, porque van a germinar juntas. Y en Apocalipsis 14:8 leemos: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, si hubiera una nación que no lo hubiera bebido, como claramente lo indicó Elena, porque después de 1844 se detuvo la predicación del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Del segundo ángel. ¿Por qué? Porque había una nación que no lo había bebido. Y hasta que el pueblo antista llegara a la misma condición y lo bebiera, no sería verdad presente. Entonces, ¿qué pasaría? El dragón tendría que sembrar en medio del pueblo adventista la semilla de la cizaña y tendría que darla a beber al pueblo de Dios del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia. ¿Y cómo lo haría? Por medio de sus siervos. Por eso Jesús fue claro y nos advirtió, y lo leemos en Mateo 7, del 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque Jesús es la puerta. ¿Por qué ancha es la puerta? Habría otra puerta. O sea, en tiempo de nuestra prueba habría 2 puertas. Y la que conoceríamos sería la ancha. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, los pocos que van a entrar son los que la busquen y la encuentren. Y la mayoría va a entrar por la puerta ancha. Muchos adventistas. ¿Y por qué? Dice Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y a qué vienen? A darles a beber del vino de Babilonia, a sembrar la semilla de la cizaña, a hacerlos entrar por la puerta ancha y a recorrer el camino que ellos recorren. Y termina diciendo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque los que entran por la puerta ancha no hacen la voluntad de Dios. Por eso dice: muchos, todos los que entré por la puerta ancha, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y lo van a hacer? Sí, por supuesto. ¿Van a recibir poder? Sí. Y en el tiempo de angustia, el falso profeta que entra por la misma puerta va a poder incluso hacer caer fuego del cielo delante de los hombres. ¿Y qué dice Jesús? Y entonces le declararé: nunca os conocí. ¿A qué Jesús conocía? ¿Y qué Jesús hizo milagros con ustedes? Otro: yo nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se convirtieron en hacedores de maldad, en hijos del padre de maldad. Y es terrible esto, pero justamente Jesús lo dejó para que nosotros los pudiéramos oír a tiempo. Y le mostró a Elena que esto se aplica a nosotros. Y está en Testimonios para los Ministros, página 123. Ya dice: se me ha indicado que os señalara el capítulo 7 de Mateo. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, porque Jesús dijo que eso va a pasar. Y especialmente, dice ella, prestad atención a estas palabras con las que Jesús termina predicando lo que estaba predicando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Por qué? Porque todas las vírgenes van a ser despertadas y todas las van a oír.
Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. ¿Sobre quién? Sobre Jehová. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron contra aquella casa. Porque eso va a pasar ahora, como Dios le mostró a Elena en la visión del zarandeo. Porque en medio nuestro habría espíritus de demonios que estarían tratando de arrastrarnos, de hacernos parte de su habitación. Y que vienen como lluvia, como ríos y como vientos. ¿Y qué pasaría con el que construyó su casa sobre la roca? No cayó, porque estaba fundada sobre la peña, sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, justamente porque no tiene fe en las palabras de Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre otro fundamento, al lado del mar. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y lo triste es lo que Dios le mostró a Elena, dice ella. Muchas casas, muchos adventistas, que ahora se creen seguras, caerán. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. O sea, no podemos construir nuestra casa sobre la arena y sobre la roca, tenemos que elegir. Cuando alguien, después de oír las palabras de Jesús, decide entrar por la puerta ancha y construir su casa sobre la arena, recibe al falso Espíritu Santo que hace germinar en su corazón a la semilla de la cizaña. El falso Espíritu Santo que hace que la bestia y el falso profeta sean habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. El Espíritu que le da poder para profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros en nombre de Jesús. Y empieza a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, a convertirse en que en un hacedor de maldad, como dijo Jesús, en un hijo del padre de maldad, que engaña a sus hermanos con las señales que hace y persigue y golpea a los siervos fieles que tratan de darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, para que entren por la puerta estrecha, construya su casa sobre la roca, sobre Jehová, y la cima del monte Sión, y lleguen a ser hijos de Dios, que tienen el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Porque todas estas profecías describen un conflicto que se desarrollaría ¿dónde? En la iglesia remanente. Por eso Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué alimento? Otro alimento, el verdadero. ¿Y por qué lo puede dar? Porque lo recuperó y lo tiene el Evangelio eterno. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, fíjense, habría siervos buenos y siervos malos, dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué alimento estaría comiendo? La comida y bebida de los borrachos, la de los lobos. ¿Y qué le estaría dando a sus hermanos? Esa comida. ¿Y a qué lo llevaría esa comida? A comenzar a golpear a sus consiervos y a ser un hacedor de maldad. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y se va a cumplir? Claro que sí, es la palabra profética más segura. ¿Y va a haber siervos fieles? Sí, como dice Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. ¿Qué había pasado con ellos? Habían recorrido el camino angosto, habían llegado a la cima del monte de Sión, y tenían el nombre de Jesús y el de su Padre escrito en la frente. ¿Y es esto verdad? ¿Se cumplirán estas profecías en medio de la iglesia remanente? ¿En medio del polentista, como Dios les mostró en el Juan? Si fuera así, entonces, si se estuvieran cumpliendo, debería ser fácil de comprobarlo analizando el alimento que los adventistas, las vírgenes que salieron a recibir al esposo y se durmieron, estamos comiendo. El alimento que fue introducido en medio de nuestra iglesia, en medio nuestro, mientras dormíamos. Si realmente estamos comiendo y bebiendo la comida y la bebida de los borrachos, del vino de Babilonia, de sus doctrinas, entonces, como ellos, nos debería estar mareando e impidiendo que podamos diferenciar claramente entre la verdad y el error. Justamente, el vino de Babilonia nos tendría mareados. Tristemente, el claro cumplimiento de esta profecía podemos verlo claramente en la lección de esta semana.
Y bueno, primero tratamos de ver lo que es el verdadero descanso. Y después, como aparece muy claro en nuestra lección, tenemos que verlo. En nuestra lección se identifica a Agustín de Hipona como un padre de la iglesia. ¿Pero es un padre de la iglesia? Fíjense lo que se indica en nuestra lección. En la lección del día sábado, 17 de julio. Y termina diciendo este párrafo: Agustín de Hipona, siglo IV y V después de Cristo, uno de los llamados padres de la iglesia, lo expresó de manera sucinta en sus famosas Confesiones, libro 1, y pone lo que decía Agustín de Hipona. Ahora, ¿quién es Agustín de Hipona? ¿De Hipona es un padre de la iglesia? ¿Lo que creía Agustín es lo que tenemos que creer nosotros? ¿Quién es? Y es uno de los sabios de Jezabel, que trabajó en la consolidación de sus doctrinas, entre comillas, cristianas, de su vino. Aquello declaró santo. Por eso San Agustín, junto a San Jerónimo, el creador de la Biblia católica, por orden del Papa Dámaso, es uno de los padres de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, el nuevo nombre de la religión oficial de la bestia romana, el nuevo nombre de Jezabel. ¿Y a quién llama la iglesia nuestro folleto de la lección al decir esto? No está llamando la iglesia la verdadera iglesia de Cristo, a la iglesia del desierto, a la mujer vestida de sol, sino a la mujer ramera a la que Jesús llamó Jezabel, la ramera romana, la religión pagana del Imperio Romano, a la que Constantino y los apóstatas que se unieron a él llamaron la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, a la religión ecuménica que unía paganismo, a la mujer Jezabel, con los apóstatas de la iglesia primitiva que hicieron la obra de Balaam. A eso estamos llamando iglesia. Y bueno, es un tema, es un hecho muy claro. Ahora, ¿qué dijo Jesús de ese tiempo? Apocalipsis 2.14, luego pasaría el tiempo de la apostasía, cuando Constantino sedujera a los violadores del pacto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y quiénes hicieron esta obra? Los apóstatas de la iglesia primitiva que se unieron a Constantino y fundaron la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Ahora, ¿qué pasó cuando esa doctrina estaba creada? Lo que Jesús anunció que pasaría en tiempo de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel ahora se dice profetiza, pues la religión pagana Imperio Romano, disfrazada de cristiana, enseña a sus dos camisiervos a fornicar. ¿A qué? A adorar al dragón y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué más dice Jesús? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? ¿Y qué hace esa doctrina el que la tiene? Lo lleva a conocer lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora, ¿qué pasa con el que conoce las profundidades de Satanás? Porque tiene esa doctrina. Es muy delicado esto. ¿Y qué le mostró Dios a Helena? Está en el Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, o sea, Jezabel, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Y Jezabel, que es habitación de demonios. Y estos apóstatas se hicieron habitación de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, entre lo inmundo y los apóstatas, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. O sea, ¿quién creó esta iglesia? Satanás. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Y qué dice ella que Dios le mostró? Primeros Escritos, página 213. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿A quién representa el Papa? A Satanás, al dragón que le dio su trono, su poder y su autoridad. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban.
¿A quién adora el Papa? A Satanás. ¿Y a quién hace adorar? Está claro. ¿Y qué pasa? Los apóstatas empezaron a adorar a los ídolos. ¿Por qué? Como dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21. Al comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Estaban comiendo los sacrificados a los demonios y no a Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahora, el alimento de la mesa de los borrachos estaría en medio de nuestra iglesia, del que comen los lobos. No es el de la mesa de Dios. Y no podemos comer las dos cosas. Y tenemos que diferenciar claramente el verdadero alimento del alimento y la bebida que viene de la mesa de los borrachos. ¿A quién adoraba Agustín de Hipona? Esa es la pregunta. ¿Qué doctrina tenía? ¿Qué fruto se vio en él? Agustín de Hipona defendía la doctrina de Jezabel, porque es uno de los teólogos más prominentes de la Iglesia Católica. Comía y bebía la comida de la vida de los borrachos, cosas sacrificadas a los ídolos, y adoraba a Satanás. Y eso está claro. Elevaba la bandera negra a los paganos, la bandera de Satanás, la bandera que, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás y transformarse en sus hijos, en el año 380 después de Cristo, como podemos ver en el Edicto de Tesalónica, elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva cuando se unieron a la bestia romana para empezar a perseguir a sus antiguos hermanos. El pueblo conocía a su Dios y no adoraba a la nueva imagen, el nuevo ídolo cristiano definido en la doctrina de Jezabel, al que obligaba a adorar la bestia romana. Ahora, ¿qué decía la profecía? Daniel 11, 30 al 33. Porque vendrán contra él, contra el rey del norte, naves de Quitim, o sea, del exterior de su reino. Y él se constritará. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos protegen los dioses? Eso es lo que justamente Diocleciano y Galerio pensaron. ¿Y qué hicieron? Fueron a consultar a su Dios, a Satanás, a Apolo, a Apolión. ¿Y qué les dijo Apolo? Que no podía protegerlos mientras hubiera cristianos en el imperio. ¿Y qué empezaron a hacer? A matarlos. Eso ocurrió en el año 303, cuando Diocleciano dictaminó el exterminio de los cristianos en el imperio, para que su Dios protegiera nuevamente al imperio. Y volverá, después de esa persecución, justamente volverá y se enojará contra el pacto santo. Y eso pasó, y por 10 años persiguieron al pueblo de Dios. Y ahora según su voluntad. ¿Y qué pasaría después de ese periodo? Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Con quién se uniría? Con los apóstatas. Porque en ese periodo muchos apostataron para salvar sus vidas, y especialmente Roma. Y se levantarán de su parte tropas, y después de que se entienda con esto, y levantaría ¿qué cosa? Un ejército, tropas. Y esas tropas es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo. ¿Quién la quitó? Y en ese mismo tiempo fue quitado el continuo. Y pondrán la abominación desoladora al ídolo abominable, en cuya defensa asolarían al pueblo de Dios. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Más, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y habría una división y una persecución en contra de los adoradores del Dios verdadero. Y los sabios del pueblo, el pueblo que conoce a su Dios, instruirán a muchos. No se van a quedar quietos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ese es el precio que tuvieron que pagar por ser fieles a Dios. Pero Dios siguió sosteniendo a esa iglesia en el desierto hasta el finales del siglo XIII, hasta que se cumplieron los 2260 años de persecución. Y Dios le mostró a Helena algo muy importante para nosotros, porque nosotros somos los responsables de recuperar ese conocimiento y elevar la bandera que tenía la iglesia primitiva. Y dice, ya esto me fue presentado en la visión del gran conflicto, está en Primeros Escritos, páginas 211 y 212. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, los dioses de Roma, los dioses de Jezabel. Esta compañía parecía feroz y airada.
Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Y de ese modo Dios le mostró al proselitista cuál es la bandera que tiene que elevar. La bandera que elevaba la iglesia primitiva. La bandera que adoraba y conocía a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza inspirada por Apolo, y que llevó a cabo ¿quién? Diocleciano y Galerio. Vi a la compañía de idólatras consultarse, al no lograr que los cristianos cediesen. ¿Por qué? Porque algunos apostataron, pero muchos seguían firmes. Convinieron otro plan. ¿Y qué pasó? Ahí Constantino fue inspirado ¿por quién? Por Apolo, por Satanás, por su Dios. ¿A qué? A seducir a los apóstatas. Los vi arrear su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Y finalmente, ¿qué pasó? Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Qué pasó? Al final los apóstatas se unen con los paganos, elevan la bandera negra y empieza a perseguir a los que llevan la blanca. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, nuestra misión es elevar esta bandera. ¿Qué va a pasar? De vuelta va a haber un conflicto. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo? Esa es la pregunta. ¿El costo de tener la fe de la iglesia primitiva? Y en el conflicto de los siglos, página 496, Elena relata: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. O sea, los apóstatas hicieron habitación de demonios. Y fíjense, llegan a conocer las profundidades de Satanás y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Se une de vuelta al Imperio Romano para formar una bestia. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para asesinar al pueblo que conocía a su Dios. Y ese edicto es claro. Edicto de Tesalónica, año 380 después de Cristo. Este es el edicto por el cual se reanuda la persecución. ¿Y qué dice la bestia romana? Y este edicto fue escrito ¿por quién? Por Jerónimo de Estridón, el que creó la Biblia católica, el secretario del Papa Dámaso. ¿Y qué dice? Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Se acaba la libertad religiosa. Ahora el imperio impone una religión. ¿Cuál? La que profesa el pontífice de Dámaso. Porque ahora el obispo de Roma era sumo pontífice romano, sumo pontífice de Isabel y el obispo de Alejandría. Y la define. Esto es, creemos en, dice, la bestia romana cree en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. ¿Cuál es el Dios oficial de la bestia? ¿A qué imagen adora la bestia? A la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. El que cree en la Trinidad y la adora es, por definición, cristiano católico. La bestia le pone una marca, un nombre, el nombre cristiano católico. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Y por supuesto, un demente y loco pierde sus derechos civiles. Y como dice Apocalipsis 13, que va a ser la bestia que sube a la tierra, no puede comprar ni vender. Sobre los que empezará la infamia de la herejía. Y son declarados herejes. ¿Qué quería extirpar la Iglesia de Roma? La herejía. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Y esta es la herramienta que usó la iglesia caída y los apóstatas, entre ellos San Agustín, para perseguir y asesinar a sus hermanos. Ahora, como Dios le mostró a Elena, en la visión del gran conflicto, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión, a los que llevaban la bandera de un blanco puro, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿En qué imágenes? Las de la bandera negra de los paganos, o recibiesen la muerte.
Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Porque el que llega a conocer las profundidades de Satanás ya no tiene ningún tipo de misericordia, ni remordimiento, y se convierte en un asesino, en un hijo de Satanás. En este edicto podemos identificar unívocamente a quién, a la doctrina de Jezabel. ¿Cuál es? La bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás. ¿Y qué es? ¿Cuál es esa bandera? La doctrina de la Trinidad. La bandera con las imágenes del dios de las fortalezas, el dios de la bestia romana, el dragón, que fue elevada para continuar persiguiendo al pueblo que conocía a su Dios, a Jehová, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y esta, la doctrina de la Trinidad, es la semilla de la cizaña que ya había germinado y dado fruto en el corazón de los apóstatas y que llegó a dar fruto en el corazón de San Agustín. Ahora, ¿cuál es el fruto que se vio en San Agustín? Y es claro, lo podemos ver en la historia. Jesús había identificado el fruto que se vería en todos los que perseguirían y asesinarían a sus hermanos, como ocurrió en los apóstatas que tenían la doctrina de Jezabel. En Juan 16, 1 al 4 leemos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán ¿de dónde? De las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Ahora, el que persigue y mata, ¿conoce al Dios verdadero? No. ¿Conoce al Jesús verdadero? No. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Evidentemente, los que tenían y defendían la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, no conocían al único Dios verdadero, no conocían a Jehová ni al Santo, al verdadero Jesús. Estaban adorando a los ídolos que los llevarían a conocer las profundidades de Satanás. ¿En qué se habían transformado? Como lo indica Juan, no en hijos de Dios, sino en hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1 Juan 3, del 10 al 16. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era, ¿qué cosa? Hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios? Dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y por supuesto, como Jesús dijo, incluso a sus enemigos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, ¿el que tiene la doctrina de Jezabel puede hallar el descanso? No, no. Por tener la doctrina de Jezabel, ¿es hecho parte de la sinagoga de Satanás y llega a conocer la doctrina, digamos, la profundidad de Satanás? No, tampoco. Porque hasta que Dios no permita que eso pase, y eso solamente pasa cuando la persona oye las palabras de Jesús y conscientemente decide entrar por la puerta ancha. Satanás no puede hacer esa obra. Ahora, ¿qué pasó con San Agustín? Como podemos ver en la historia, San Agustín fue uno de los mayores asesinos de los cristianos de la iglesia primitiva, uno de los mayores hijos de Satanás, y los hizo asesinar en masa usando el poder de la bestia romana. Entonces, vamos a ver lo que relata Roma. Porque cuando los apóstoles ascienden a Constantino, como Jesús había anunciado, les manda una amonestación a Constantino y los apóstatas por medio de otros cristianos, los cristianos del norte de África. Y esto es lo que relata Roma, bajo el título Donatismo. El donatismo fue un movimiento religioso cristiano iniciado en el siglo IV en Numidia, la actual Argelia, que nació como una reacción ante el relajamiento de las costumbres de los fieles. Iniciado por Donato, obispo de Cartago, en el norte de África, aseguraba que solo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar los sacramentos. Ahora, ¿qué pasó? Como los apóstatas se habían unido a Constantino y los cristianos que no habían apostatado en Roma tenían miedo y no hablaban, Dios usó a estos hermanos del norte de África para amonestar a los apóstatas de Constantino. ¿Y qué sostenían ellos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero Roma lo llama los sacramentos.
entre ellos el de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía, y por supuesto eso no existía en ese tiempo, y que los pecadores no podían ser miembros de la iglesia. Este movimiento se denominó inicialmente Iglesia de los Mártires. ¿Por qué? Porque eran los que sí eran perseguidos por Roma y asesinados en ese tiempo, eran los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo. Y tomó su nombre por Donato, al que eligieron obispo sus propios correligionarios en el año 312. ¿Qué pasó? En medio de la persecución, mataron al obispo de la iglesia de Cartago. Y los hermanos siguieron fieles a Dios y eligieron un obispo en medio de la persecución. Y ser elegido obispo de la iglesia cristiana en medio de la persecución era una señal justamente para el Imperio Romano de muerte. Había que asesinarlo. Así, Donato afirmaba que todos los ministros sospechosos de traición a la fe durante las persecuciones del emperador romano Diocleciano, en las que se obligaba a los cristianos a abjurar de su religión o a elegir el martirio, eran indignos de impartir los sacramentos. Ahora, ¿qué aseguraba Donato? Lo que dice la palabra de Dios, porque peleaba con la palabra de Dios, lo que Dios dice, que el que está contaminado con cosas sacrificadas a los ídolos, porque los apóstatas habían salvado la vida adorando a los ídolos, no puede entrar al reino de Dios y tampoco puede ser obispo en la iglesia cristiana. Pero ¿qué pasó? Los apóstatas rechazaron, por supuesto, esto. El donatismo fue rechazado por la iglesia católica, por la iglesia que se había formado en la casa de Constantino, reafirmando la doctrina de la objetividad de los sacramentos, es decir, la idea de que una vez transmitida la potestad sacerdotal a un hombre mediante el sacramento del orden sagrado, los sacramentos que éste administra son plenamente válidos por intercesión divina, independientemente de la entereza moral del clérigo. Ahora, ¿cuál era el problema? Al que había elegido como obispo de la nueva iglesia que se había formado en la casa de Constantino, todos lo conocían porque había apostatado. Era un apóstata. Entonces, ¿qué decían los cristianos? Que no era un verdadero representante de la iglesia de Cristo. Y por supuesto, él no podía acordar con Constantino nada. ¿Cuál era el objetivo de los apóstatas? Que lo que habían acordado con Constantino se mantuviera. ¿Y qué pasó? Crearon esta doctrina y le dijeron a Constantino que todo lo que había acordado con él era válido independientemente del valor moral del que habían elegido como obispo. ¿Y qué hizo Constantino? Hizo que muriera de muerte natural, entre comillas, en el concilio, este obispo, y nombraron a otro, el que llegaría a ser el primer papa, a Silvestre I, y siguió adelante con su obra. Ahora, ¿qué pasó con estos cristianos? Justamente, no pudieron asesinarlos hace tiempo, pero después, guiados por San Agustín, que los odiaba, porque seguían dando testimonio, el emperador Honorio los eliminó en el año 412. Empezó a perseguir a los asesinarios y hubo una gran matanza. Pero no logró exterminarlos a todos hasta que fue creado el Islam en los siglos VII y VIII. Entonces, como dice Roma misma, esta doctrina fue condenada sin éxito en el concilio de Arles del año 314 y fue enérgicamente, luego enérgicamente por San Agustín de Hipona, que pidió las máximas penas para los donatistas, calificándolos de apóstatas. ¿Qué pidió? Que fueran asesinados. ¿Y qué hizo Honorio? Los asesinó. Ahora, ¿este es un hijo de Dios? No, es un hijo del diablo. ¿Este es un padre de la iglesia? Es un padre de Roma. Es un hijo de Satanás. Y eso es lo triste, ver que en nuestra iglesia se tome esto y se ponga, a los hermanos se les diga que es un padre de la iglesia. Y no solo eso, que en nuestra facultad de teología, los estudios, nuestros pastores se basen en estudiar a San Agustín, ¿no? Y a los que Roma llama los padres de la iglesia. Ahora, ¿qué habían hecho los cristianos del norte de África? Mostrarle a Constantino los requisitos que Dios había establecido para que un miembro de iglesia pudiera llegar a ser un anciano u obispo de una iglesia cristiana. Le había mostrado lo que está registrado en la palabra de Dios y habían peleado contra los apóstatas que estaban haciendo la obra de Balaam con la espada que sale de la boca de Jesús, como Jesús lo había anunciado. Y en Apocalipsis 2, del 12 al 16, donde está el mensaje a Pérgamo, Jesús dice:
Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Porque esa iglesia literalmente se reunió, ¿dónde? En la casa de Constantino, y donde estaba el trono de Satanás, el trono del sumo pontífice romano, que era el sumo pontífice Jezabel. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, porque había algunos que se empezaron a reunir con ellos y que eran fieles y no habían negado la fe verdadera, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, en Roma. Claramente habla de Roma, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y no estás hablando. Y Jesús le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. Yo voy a pelear contra ellos, contra estos apóstatas, con la espada de mi boca. ¿Y cómo peleó Jesús? Por medio de los cristianos del norte de África, que se animaron y le enviaron a Constantino esa carta mostrándole lo que dice la palabra de Dios. Y por ejemplo, ¿qué dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, esto decía que no importa digamos, la entidad moral del clérigo. No, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y termina diciendo Pablo: es necesario que tenga un buen testimonio incluso de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué pasa? Los obispos tenían que ser verdaderos cristianos irreprensibles. Pero ¿qué pasaba con estos apóstatas? Todos los romanos sabían que habían apostatado y habían salvado la vida por adorar a los ídolos de Roma. Y en la carta a Tito que leemos: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, justo, santo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y esto es lo que le mostraba Constantino. ¿Y qué pasaba? Una persona que hubiera adorado a los ídolos y hubiera tocado las cosas sacrificadas a los ídolos, ¿qué pasaba? Estaba inmunda. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, como dice la ley de Moisés, será inmunda y habrá delinquido. Por más que no lo sepa, pero esto sí lo sabía. Y si después llegaba a saberlo, será culpable. Ahora, ¿pero qué pasa? Dios lo estaba llamando arrepentimiento. Y dice: si después lo entiende, esto dice la ley, será culpable de cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Si se arrepiente, va a ser perdonado. Pero los apóstatas no querían arrepentirse. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. ¿Y por qué va a ser perdonado este pueblo? Para volver a entrar al reino de Dios. Como Dios lo anunció en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, porque Dios va a estar con su pueblo. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y el pueblo conocía a su Dios, seguía en este camino. Ahora, por supuesto, fíjense que este es el resultado, lo que pasó con el pueblo que conocía a su Dios y habló. Y peleó contra los apóstatas con la espada que sale a la boca de Jesús. Este testimonio le generó el odio de los apóstatas, que en el año 314, para mantener los beneficios recibidos de Constantino, negaron la palabra de Dios y establecieron su propia doctrina, la doctrina de la objetividad de los sacramentos, en la cual ya no importa la interés moral del clérigo, ni si se ha contaminado con los sacrificados de los ídolos. Aún siendo inmundo, puede oficiar como obispo. Eso dice Roma. En ese tiempo, no pudieron eliminar a los cristianos hasta que se formó la bestia romana y San Agustín pidió las penas máximas para ellos, las penas contenidas en el Edicto de Tesalónica, por no profesar la religión del papado, por no profesar creer en el concepto de la piadosa Trinidad, por no tener nombre de cristianos católicos y elevar la bandera de la iglesia primitiva, y el emperador Honorio los ejecutó, eliminando en una gran matanza a la mayoría de los miembros de la iglesia que no se sometía a la autoridad de una religión oficial de Roma. ¿Y podemos decir que este es un hijo de Dios? No, claramente es un hijo del diablo. Esta es una clara señal de advertencia para nosotros. No podemos tener la doctrina de Jezabel y, siendo inmundos, entrar en el reposo ofrecido por Dios, la doctrina creada con cosas sacrificadas a los ídolos.
ni llegar a recibir el sello de Dios. Como a San Agustín, lo único a lo que nos puede llevar esa doctrina es a conocer las profundidades de Satanás, a transformarnos en ¿qué? En hacedores de maldad, como dice Jesús, y empezar a perseguir y a golpear a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, porque no comen ni beben de la mesa de los borrachos. Y esa es una enseñanza muy clara para nosotros. Por eso Jesús también es claro. Nos dice que en este tiempo habría siervos fieles y prudentes que le estarían dando el verdadero alimento a tiempos hermanos. Y ellos serían bienaventurados. Mientras que habría otros que comerían y beberían con los borrachos y le darían al pueblo de Dios de eso. Y claramente nosotros tenemos que ver la diferencia y elegir. No solamente elegir cuál va a ser nuestro alimento, sino que tenemos que elegir pagar el costo de seguir a Jesús en la senda angosta. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y por supuesto tengan un hermoso y feliz sábado. Bueno, vamos a tener la grabación.